Bueno, Pili, qué bueno verte. Te extrañábamos. Alexis también. Que Dios te bendiga. Bueno, sí, bueno, siempre digo, ¿no? Que predicamos primero porque el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes el siguiente mensaje. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Qué sucede con nuestra vida si no somos capaces de perdonar? Vamos a leer Mateo 6, para ya meternos en la palabra. Vamos a Mateo 6. Estos versículos son muy conocidos, pero los vamos a leer juntos en esta mañana. Y dice así: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Qué clara es la palabra del Señor. No le podemos dar más vueltas. Él es súper claro cuando nos entrega un mensaje. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto enfrentados a esta realidad de tener que perdonar? Y no solo perdonar, sino que a veces también nos vemos en situaciones donde otros nos tienen que perdonar a nosotros las ofensas, ¿verdad? Esto es un ida y vuelta. No es que solamente nosotros tenemos que perdonar, sino que hay personas también que nos tienen que perdonar a nosotros por lo que hemos hecho. Así es la vida. Pero tú y yo debemos caminar en esta verdad. El perdón va de la mano en cada paso que damos, tú y yo. Todos los días nos vemos enfrentados o expuestos a alguna situación donde tenemos que perdonar o nos tienen que perdonar, ¿verdad? ¿O soy la única? No, es así. Muchos cristianos que consiguen avances espirituales y liberación en diferentes áreas de su vida, a veces se quedan estancados por no perdonar. Se quedan ahí sin poder avanzar, atascados por alguien que les ha hecho daño, por alguien que les ha tratado mal, por alguien que les ha ofendido. Y no han sido capaces de soltar perdón, se han quedado estancados. Y tú y yo tenemos que tener claro que la falta de perdón es un gran obstáculo en nuestra vida. Y no nos va a ayudar a avanzar ni a alcanzar madurez. El perdón es un componente esencial para nuestra sanidad y para nuestro avance. Por lo tanto, tú y yo debemos aprender a perdonar para poder vivir en libertad, en poder y en autoridad. La palabra griega para perdón es aphiemi, que significa liberar, significa soltar, dejar ir.
Por lo tanto, perdonar significa eso. Dejar ir, soltar, liberar. Cuando perdonamos a alguien, o incluso cuando nos perdonamos a nosotros mismos, escogemos la libertad. Escogemos liberar a ese individuo, a ese ofensor. Escogemos ser libre del odio, escogemos ser libre de la amargura, escogemos ser libres del resentimiento y todas esas cosas negativas que el enemigo quiere traer a nuestra vida para atarnos. Cuando perdonamos, somos libres. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es sanar. Es sanarte, sanarme a mí, sanar al hermano. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso cuando estamos en el Señor no quiere que sigamos igual. Hemos venido al Señor a lo mejor cargados, con amarguras, con ataduras, pero el Señor no te quiere dejar ahí. El Señor te quiere sanar. Y en Juan 8:38 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si no perdonamos, sin duda tendremos consecuencias que afectarán nuestra vida y a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Yo más de alguna vez he contado este testimonio. Cuando estaba en Málaga, nosotros habíamos pasado una situación muy difícil en Barcelona. Nos trasladamos a Málaga, pero yo no me había dado cuenta que estaba llena de tristeza, llena de amargura. No me había dado cuenta. Dejé de sonreír, y yo siempre he sonreído, pero dejé de sonreír. Y me acuerdo que fui a un retiro de mujeres, y en un momento de ministración, un momento en que estaban orando por nosotras, la pastora que había sido invitada, empieza a orar por nosotras, y yo me recuerdo que empiezo a reír, a reír, a reír, a reír. Fue un momento en el espíritu que no podía parar de reír. Era unas carcajadas que me salían de lo más profundo y no podía parar, no podía parar. Y esta pastora después empieza a orar por mí y me dice, has dejado de sonreír, has dejado que la tristeza, que la amargura inunden tu corazón, pero hoy te hago libre. Y en ese día el Señor me liberó y pude ser sana, y el Señor me volvió la sonrisa a los labios, me dio libertad, sacó todo el peso que había en mi corazón. Él me liberó. Y hoy quiero ver con ustedes 4 consecuencias que vamos a enfrentar si no somos capaces de perdonar. 4, hay muchas más, pero hoy quiero mencionar 4. Y la primera es, si no recibimos, si no perdonamos, no recibiremos el perdón de nuestros pecados. Si tú y yo no somos capaces de perdonar, la palabra dice que el Señor no nos puede perdonar. Por lo tanto, debemos perdonar. Yo quiero que el Señor me perdone a mí. Jesucristo en esta oración que acabamos de leer nos enseñó: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Jesús dijo: perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. El pecado es una deuda que hemos contraído contra Dios. Y Jesús sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdonar a los que están en deuda con nosotros. ¿Cuáles son esas deudas? Las ofensas, el daño, el dolor que otros te producen.
tú también tienes que perdonar. Y el perdón es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Jesús nos enseñó que perdonar a los demás es el estilo de vida, es la forma de caminar de un cristiano. No tenemos otra alternativa. Ese es nuestro camino, el perdón, y no hay otro. No hay otro. Si nos negamos a perdonar a otros, entonces nuestro Dios no nos podrá perdonar nuestros pecados. ¿Somos conscientes de eso? Si no somos capaces de perdonar la deuda de mi hermano, ¿cómo Dios me va a poder perdonar a mí? Es imposible. Su palabra lo dice. Y si nuestros pecados no son perdonados, ¿cómo podremos ir al cielo? La verdad es que no hay lugar en el cielo para un cristiano que no perdona. Nuestra eternidad está en riesgo si tú y yo no somos capaces de soltar perdón. Es posible que esa herida, esa ofensa, ese dolor que has sufrido, te lleve a tener la cara más fea de ti y te impida entrar al cielo. Debemos ser personas que escogen perdonar y evitar seguir siendo víctimas de un ofensor. No permitas que tu ofensor ni que tu falta de perdón destruyan tu vida y tu vida eterna. Amén. Están muy serios, ¿eh? Porque el tema es serio. 2. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no perdonamos? Los demonios tienen razones para torturarnos y atormentarnos. No sé si se acuerdan de esa historia en que un rey perdona una cantidad de dinero exorbitante a un siervo. El rey le perdona. Era demasiado dinero. Demasiado. Era imposible pagarlo en vida. Esa historia está en Mateo 18, después la pueden leer en casa. Y este siervo recibe el perdón del rey de un dinero que él jamás podría haber pagado. Era una deuda extraordinaria. Demasiado dinero para devolver al rey. Pero este rey, lleno de compasión, lo perdonó. Y le perdonó esa deuda. Después el siervo al que se le había perdonado esa gran suma de dinero, sale de ese lugar ante el rey y se encuentra con un tipo que le debía unos cuantos euros, unos poquitos euros. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Le exigió que le pagara esos pocos euros por completo. No, y no solo se negó a perdonar esa cantidad de dinero, sino que lo entrega. ¿Y saben qué hizo el rey? Se enteró de que ese hombre al que se le había perdonado un dinero extraordinario, el rey se enteró. ¿Y sabes qué hizo? Lo confronta y lo entrega al carcelero para ser torturado. Si analizamos esta historia, podríamos decir que ese rey es Jesús, que nos perdonó esa enorme deuda que era nuestro pecado.
Tú y yo le debíamos una enorme cantidad de dinero al rey. Una cantidad de dinero que nunca hubiésemos podido pagar en esta vida. Nunca. Pero ¿sabes qué hizo este rey? Nos perdonó la deuda. La única manera de pagar nuestra deuda era morir. No había otra manera. Y este hombre se encuentra con esa otra persona y no fue capaz de perdonar una deuda tan pequeña. A veces las ofensas de otros, el pecado de otros contra nosotros pareciera que fuera una deuda muy grande, ¿verdad? Pero esas deudas no se comparan a la deuda que Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros. El carcelero es Satanás y todos sus demonios que obedecen las órdenes del rey. Y en la parábola de Mateo 18 muestra que los demonios tienen razones bíblicas para torturarnos y atormentarnos emocional y mentalmente. Cuando tú y yo no somos capaces de perdonar, entramos a una cárcel de donde no podemos salir y somos atormentados. Nuestra falta de perdón le da potestad al diablo y a sus demonios para venir a atormentarnos. Y comenzar a traer una serie de emociones negativas que nos afectan, como el dolor, el miedo, el odio, la amargura, el rechazo, la soledad. Y la lista es larga. Nos tortura, nos atormenta. Sufrimos mucho más que si le dijéramos al Señor: yo perdono, líbrame, Señor, de esto. Me duele, sí, me duele. Pero yo quiero perdonar y soltar. Lo tercero, cuando no perdonamos, llegamos a ser como la persona que nos ofendió, a esa persona que no somos capaces de perdonar. En Proverbios 23:7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Nos enseña que uno se convierte en aquello en lo que piensa. Cuando alguien te hace daño y no perdonas, te empiezas a hacer una película mental de lo que sucedió, las emociones que acompañaron esto. Esa película no deja de reproducirse en nuestra cabeza una y otra vez, alimentando esos sentimientos de odio, esos sentimientos de amargura, esos sentimientos de querer vengarse. Es una película que se agranda en tu cabeza. Y lo peor de todo, que esos pensamientos no se quedan ahí. Actuamos luego bajo esos pensamientos, como acabamos de leer en Proverbios. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Si tú le das lugar a esas emociones, si tú le das lugar a esos sentimientos, de esa manera vas a comenzar a actuar. No hay otra. Y si comienzas a fijar tu mente y tus emociones en eso, llegas a convertirte en las personas que te hicieron daño. Muchos han sufrido abusos emocionales, mentales, físicos cuando eran niños. ¿Y sabes qué terminaron haciendo? Abusando a otros niños. Lo mismo que le hicieron a ellos, ellos lo comienzan a replicar. Porque no fueron libres. No pudiste perdonar a ese padre alcohólico
que tanto daño les hizo y luego con los años te convertiste en un alcohólico igual que tu padre. Las personas dañadas, ¿sabes lo que hacen? Daño. ¿Estás dañado? Harás lo mismo, daño. Y es verdad. Pero cuando somos sanados, cuando el Señor nos da libertad, ¿qué crees que hacemos con nuestra vida? Sanamos a otros. El Señor nos ayuda a sanar a otros. ¿Es así? Que Dios nos ayude a perdonar para poder ser sanos y ayudar a otros a encontrar su propia sanidad. Y por último, ¿qué pasa si no perdonamos? Acabamos en una prisión. Si no perdonamos a quienes nos han ofendido, mantenemos a nuestros ofensores en nuestra prisión. Pero tarde o temprano descubrimos que esos barrotes, en vez de tener preso a nuestros ofensores, nos estamos metiendo presos nosotros mismos. Nos encontramos encerrados en una prisión de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de odio, de temor, de venganza. Todas esas emociones nos conducen a una muerte espiritual, incluso a nuestra propia muerte física. Nos enfermamos. Yo conozco a gente que no ha podido perdonar y están enfermos. Se enferma su cuerpo, no pueden. Cualquier médico te podría decir que muchas veces enfermedades físicas son producidas por las enfermedades del alma. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo? Destruir nuestra vida, hoy y por la eternidad. Y para lograrlo tratará de convencerte que no perdones a los que te han dañado, a los que te han faltado, a los que te han tratado con dureza. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Pero Dios tiene un mejor plan para ti y para mí. Un plan de libertad, de disfrutar esta vida, de honrar la vida. Y lo mejor de todo, pasar una eternidad con el Señor. Y para concluir quiero decir esto. Si creemos que el perdón es un acto de una sola vez, nos equivocamos. Cuando hablamos de heridas y ofensas muy graves, hay 3 conceptos que debemos incorporar en nuestra vida. El primero es el proceso del perdón. Segundo, el estado del perdón. Y tercero, un estilo de vida del perdón. Cuando hemos perdonado a alguien o cuando hemos decidido perdonar a alguien, nos encontramos en el proceso del perdón. Perdonar a alguien no es fácil, no es automático. Pero sí yo lo decido, yo digo, yo te perdono, lo decido en mi corazón. Y ahí entramos en ese proceso del perdón. Y va a suceder que por un tiempo, cada vez que te acuerdes de lo que pasó, sentirás emociones negativas y te dolerá. Pero tú has decidido perdonar. Pero ahí viene el Espíritu Santo y nos recuerda
perdona, perdona. Entonces estamos en el proceso. Luego pasamos al estado del perdón, hasta que somos sanados y liberados del daño que nos han hecho. Van a surgir las emociones negativas cuando recordemos, pero debemos enfrentarnos al dolor. Hay que enfrentar el dolor y entender que necesitamos perdonar. Y cuando escogemos perdonar, el dolor comienza a disminuir y comenzamos a ser sanados. Pasará el tiempo y seguirás recordando el suceso doloroso, pero ese recuerdo ya no irá acompañado de ninguna emoción ni de ningún sentimiento negativo. Y es allí cuando sabemos que se ha completado el proceso de perdón y hemos alcanzado un estado de perdón. ¿Eres capaz de desear lo mejor a esa persona? Cumplimos el pasaje bíblico de bendecir a nuestros enemigos, que solo sucede al perdonar. En ocasiones, cuando obtenemos la victoria, no volvemos atrás, pero es preciso volver a implementar el proceso del perdón. ¿Y qué es eso? Es el compromiso de escoger, empezar a perdonar inmediatamente cuando nos damos cuenta de que tenemos falta de perdón hacia alguien. Es un estilo de vida, del perdón. Me dicta que tengo que comenzar otra vez procesos de perdonar y seguir hasta volver a alcanzar un estado de perdón. Porque en esta vida no solo vamos a perdonar una vez, nos tocará perdonar una y otra vez ofensas y daños que otras personas nos van a hacer. Pero tenemos que aprender a vivir en este estilo de vida. Cristo nos ordena liberar a las personas del daño que han cometido contra nosotros. El perdón está directamente vinculado al amor. Y no hay más. Dios es amor. Y el perdón es amar. Amar. Y no solo amar, sino que también perdonar. Y cuando Él es amor, Dios es perdón. El carácter de Dios es amar y perdonar. Y yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser, Él es mi ejemplo, Jesucristo es mi ejemplo. Yo quiero amar y perdonar. Así que cuando nosotros decidimos perdonar a las personas que nos han hecho daño, nos han tratado con dureza, empezamos a compartir el mismo carácter de Dios. Ser como Cristo es una forma de reflejar la imagen de Jesús en esta tierra. El carácter de Dios en nuestra vida. Y el mundo se dará cuenta que hemos estado con Jesús cuando escogemos perdonar. Nosotros nos convertiremos en esa luz y en esa vida. Gracias. Los demás verán esa luz y esa vida en nosotros. ¿Y sabes quién va a ser exaltado? No tú. Dios será exaltado. Gracias a tu testimonio de vida. Él será exaltado y glorificado, el Señor.
Vivir en un estado de falta de perdón es asumir el carácter de Satanás. Por lo tanto, no hay opción para nosotros. El perdón es una orden, no una opción o una sugerencia, es una orden. ¿Quieres ser como Jesús? Perdona. 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 Nos vamos a poner en pie, vamos a orar. Si alguien me puede acompañar con la guitarra o algo. Que el Señor nos ayude. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos aferrados a Él, cuando estamos tomados de su mano, Él nos pide cosas que humanamente son imposibles. Pero cuando estás tomada de su mano, nada es imposible. Y Él te ayuda a vivir su palabra. Él te ayuda a cumplir lo que te está pidiendo. No te va a dejar solo en este camino, no te va a decir perdona y te deja solo. No, no. Te dice perdona, porque yo te voy a acompañar en ese proceso del perdón. Yo voy a estar contigo en este camino del perdón. Yo voy a estar contigo en este proceso que te tocará vivir. Yo te voy a acompañar, dice el Señor. Yo voy a estar contigo, tomando tu mano, dándote fuerzas, recordándote quién eres, recordándote cuánto te amo, recordándote el valor que tú tienes para mí, que no depende de lo que otros dicen o hacen, que tu valor está en mi presencia, que tu valor está no por lo que dicen los otros, tu valor está en mí, en mí. Es posible, sí es posible. Tomado de su mano, es posible. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Señor, te pedimos que a esta hora, Señor, toques lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y lo examines. Si hay sentimientos que no provienen de ti, a esta hora los echamos fuera en el nombre de Jesús. No queremos odio en nuestro corazón, no queremos amargura en el nombre de Jesús, no queremos falta de perdón en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera de nuestra vida, Señor, y soltamos perdón a esta hora a esas personas que nos han hecho daño. Señor, nos queremos parecer a ti, queremos ser como tú. En el nombre de Jesús, trabaja en nuestro corazón, Señor, y llévanos a ese estado, a ese estilo de vida que tú quieres que vivamos. Señor, te damos gracias porque tú nos das libertad. Tú nos haces libres, Señor, libres para disfrutar esta vida, libres, Señor, para disfrutar todo tu propósito, libres, Señor, para avanzar, conquistar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, gracias, Señor. Si tú en esta mañana necesitas soltar perdón a alguien, pido que pongas tu mano en el corazón. Que pongas tu mano en el corazón
No quiero que nadie abra los ojos, que todos respetemos este momento. Señor, tú nos conoces mejor que nadie. ¿Qué podemos ocultarte a ti, Señor? Tú conoces las ofensas, tú conoces nuestro dolor, tú conoces todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar. Y a esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes. Hoy decidimos perdonar. Entramos en ese proceso del perdón. Decidimos soltar perdón en el nombre de Jesús. Lo hacemos en esta mañana. Perdonamos a esa persona. Tú di en tu interior ese nombre. Menciona a esa persona. Dile al Señor: Señor, necesito perdonar a esta persona, a esta otra, por su ofensa, por su daño, por la herida que me provocó. Señor, ayúdame a encontrar ese descanso, a encontrar en ti, Señor, esa libertad. No quiero seguir más preso del dolor, no quiero seguir más preso de las heridas, de la amargura, de la tristeza. Haznos libres a esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú lo haces, Señor. Y a esta hora, repita conmigo: amado Jesús, decido perdonar. Decido tomar tu mano y avanzar. Salgo del estancamiento y avanzo hacia la libertad. Avanzo hacia el propósito tuyo en mi vida. El enemigo no va a estorbar lo que quiso hacer, porque tú vas a revertir toda la situación a nuestro favor. Y tú nos vas a llevar a la victoria. Y tú nos vas a llevar a conquistar todo lo que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Libres para amar. Libres para traer libertad a otros. Libres para sanar. Libres para ser usados por ti. Libres para hacer luz en esta tierra y sal en esta tierra. Libres para ser tus representantes en esta tierra, para que a través de nuestra vida tú puedas ser exaltado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.